Buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 753 de Política a la Mexicana de este jueves 10 de octubre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y aunque ustedes no lo crean, pero el Instituto Nacional de Acceso a la Información emplazó al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a presentar sus exámenes médicos y psicológicos actualizados. ¿Y qué comentó el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues, ¿dónde más? En la mañanera, por supuesto, de hoy jueves. Dijo que va a tener que realizarse esos estudios que le está pidiendo el INAI, pero que está al 100%. Que no tiene ningún problema de salud, presume, y que le dio gripa, pero que ya la venció. Pero le aclara el INAI que no cualquiera puede decirle, cualquier médico amigo o supuesto médico le puede dar estos resultados, sino que tiene que ser, dice, una institución médica de nivel y en papel membretado, y datos del médico, del doctor, que lo expidió, es decir, que expida esas constancias. Además, también le recomiendan un examen general de orina y química sanguínea, a más tardar con periodicidad al mes actual, al mes de octubre, así como un examen de enfermedades coronarias, de hipertensión, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, estudios de arritmia, y además se le pide responda que si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial y de pilón, le exigen un análisis toxicológico, y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Ya nada más falta que salga con que él tiene otros datos, pero sí se vio y se sintió que lo acalambró la solicitud del Instituto Nacional de Información a nuestro presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero está el problema, el antecedente, que hace 80 días exactamente, por una petición de un ciudadano directamente, a él dijo que iba a mostrar todos esos análisis, exámenes, estudios laboratoriales, pero ya se cumplieron 80 días de aquel entonces y pues no los ha dado a conocer. Pero es decir, incumplió, y no vaya a reservarla, nos vaya a salir también con que les va a reservar esos resultados 5 años, como está reservando los estudios de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. ¿De qué se trata? Pues se trata precisamente de algo, de una obligación que deben tener todos los gobernantes, funcionarios públicos de ese nivel, y gobernadores, diputados, alcaldes, senadores. No tarde, y también le piden aquí a Coatzacoalcos, a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, todos estos estudios, o algunos. ¿Por qué? Porque de él se habla que tiene problemas, por eso se le olvidan mucho las cosas. No recuerdan ustedes en campaña el nombre de su hija mayor. Y detallitos que parecen mínimos, parece que no cuentan, pero sí cuentan mucho. En el caso del presidente López Obrador se ha hablado de que tiene problemas de columna vertebral, que tiene problemas mentales, en fin, le cuelgan 1 y 1000 milagros a los funcionarios públicos, sobre todo de ese nivel, ¿no?, de presidente de la República. Pero pues él debe entender que es una obligación que tiene él de informar al pueblo sabio mexicano en qué condiciones de salud está nuestro presidente. Esto es una situación que él debe entenderla así, y no empezar, como va a empezar ya, no hay duda, que es cosa de los
conservadores, que lo quieren tumbar el caballo, que el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo es el pueblo el que lo cuida, en fin. No, no se trata de eso, sino de saber precisamente cuál es la capacidad del organismo en todos los aspectos, empezando por el mental del que gobierna a México. Eso es todo. Y él debiera abreviar, bueno, ya le piden que no rebase octubre las pruebas que le hagan para que pues se satisfaga esa duda que existe. Se ha sabido que vienen a ver los médicos cubanos radicados en Miami y que lo atienden en su domicilio particular desde hace muchos años. Bueno, ha tenido suficientes recursos para pagarlo, aunque él acepta que no tiene ni cuenta bancaria, no tiene ni paga impuestos porque nunca ha tenido ingresos extraordinarios, pero en fin, esa ya es otra historia. Pero sí, ahora tuvo que aceptar que sí va a cumplir, y decimos, no vaya a sacarse de la manga otro acto como el de Santa Lucía, que por ser instalaciones estratégicas, pues tuvo que desechar el juez que conoce del caso los amparos interpuestos, y ya lleva varios, faltan pocos, pero ya marcaron la pauta hacia dónde va a ir esta cuestión de los amparos. Pero decíamos, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí vamos a saber cómo masca esa iguana en el estricto sentido de las condiciones de salud en que se encuentra el señor presidente. Y la federación vendrá en auxilio de los veracruzanos, por supuesto, pero principalmente del gobernador Cuitlavo García Jiménez y de su secretario de Salud, el chiles embonado Roberto Ramos Jalor, por la cuestión del dengue, que sigue ubicando a Veracruz en el nada honroso primer lugar nacional de casos detectados, comprobados. Y fue a petición del diputado federal Marco Antonio Medina Pérez, de Morena, allá en San Lázaro, que propuso ese punto de acuerdo y fue aprobado por unanimidad para que el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, venga a Veracruz a echarnos la mano por esta situación que tanto el gobernador como Ramos Jalor vinieron negando que no era cierto, que era cosa de sus enemigos políticos. Y mientras, pues ya ha habido 18 decesos ya tiene registrados la Secretaría de Salud Federal. Ramos Jalor se había plantado en 15 y ayer mismo le reviraron que no son 15, son 18, con más de 6,000 casos comprobados, detectados, y 700 de ellos en el rango de grave. Y otra vez los datos falsos de Rocío Nale García, la titular de la Secretaría de Energía, que ha vuelto a empinar al señor presidente de la República al venir negando la compra de petróleo crudo a los Estados Unidos de Donald Trump. Pero pues la Administración de Información Energética, la EIA por sus siglas en inglés, dice, y nos preguntamos qué interés puede tener la EIA en decir esto, que en julio Pemex compró 533,000 barriles de crudo a razón de 17,000 diarios. Y, pues lógico, que Rocío Nale de inmediato respingó, salió a decir que no había tal, que era mentira. Pero pues, podría ser una cosa de valores entendidos, ¿no creen ustedes? Esa negación, ella no se manda sola. Ya ve que incluso le encomendó el presidente López Obrador la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero la va a supervisar el presidente. Ahí estamos en buenas manos, vaya, por la experiencia que uno y otro tienen en ese tipo de edificaciones tan complejas. Y pues dice Rocío que no, y se enojó,
todo y dice que no hay tal compra, que es una cosa política contra el presidente y contra la cuarta transformación, porque precisamente ellos se comprometieron a no comprar ni un solo barril de petróleo crudo porque iban a producir lo suficiente para refinación y para incluso cumplir los compromisos internacionales de la venta de crudo, y que habría suficiente petróleo, pero pues la estadounidense citada los ha puesto en su lugar y decíamos las cifras que está manejando. Y pues también le preguntó, oye, ¿qué pasó, Rocío? Y el presidente en la mañanera, en la matutina, dijo, no hay tal, no es cierto eso es falso. Es cosa de los enemigos, de mis enemigos políticos. Y uno se pregunta, ¿qué necesidad tendría esta firma estadounidense para manejar públicamente estas cifras, estos números, estos datos? Pero pues sin proponérselo, desenmascaró el mágico plan mediático López Obradorista para catapultar la producción petrolera nacional, casi como por arte de magia, o solamente porque lo dicen López Obrador y Nale García, que ya no sabe uno quién maneja a quién. Y pues entonces cabe preguntar, ¿quién miente? ¿La administradora energética estadounidense o Rocío Nale y el presidente de la República? ¿Qué necesidad? No le vemos por qué tener que ocultar. Sabemos que no era tan fácil extraer petróleo, así lo vieron ellos, pero no se trata, no nada más que porque lo dice el presidente ya va a brotar el petróleo solito. Alguna vez dijo, no hombre, nada más enterrando ahí un palo, una lanza, una barreta, brota el petróleo. Bueno, cada quien opina y piensa como quiere, pero no es tan simple como dice el refrán popular mexicano. Aquí, aquel no se trata de enchilame esta, pues. Y ¿qué estará pasando ya con el poder judicial mexicano representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cargo del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA? Pues todo indica que era el único de los tres de la federación que le hacía falta controlar al presidente, y todo indica que ya dobló las manos Arturo Saldívar, porque desde la campaña que lo invitaban a algunos foros que organizaba López Dóriga, recuerdan, si me dicen no vengo, ahí ya asistía y se le vio ya muy conservador, a propósito de los conservadores a que se refiere López Obrador, en el estricto sentido de no inmiscuirse en la cosa política, pero ahora ya se subió al ring, y ahora que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ya se subió al ring y pues ya dice que no ha recibido una sola consigna ni una sola presión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en cambio sí, sin ser presidente de la Suprema Corte, sí recibieron presiones. Él recibió presiones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues ya compró partido, ya se subió al ring el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, y bueno, pues que Dios nos agarre confesados. Por cierto que hoy mismo dio a conocer a Arturo Saldívar el cese fulminante de un magistrado de circuito que encabezaba supuestamente una organización criminal dentro del poder judicial, a ese nivel de magistrados, y pues lo van a procesar, si no es que ya puso tierra de por medio, o si no es que ya lo detuvieron, pero mucha agua falta
por correr debajo de ese puente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra quienes han manipulado la impartición de justicia, y no gratuitamente, sino a cambio de muchos millones de pesos, como los que supuestamente amasó Eduardo Medina Mora, el ya destituido, el que renunció por voluntad propia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo mismo también, por tener una fortuna acumulada que no iba de acuerdo con lo que ganaba como ministro ni por los demás cargos que ocupó durante su carrera como servidor público. Entonces quedamos en que Arturo Saldívar está ya del lado ya de la cancha, o del campo de béisbol más bien, del beisbolista presidente Andrés Manuel López Obrador, y que pues esto preocupa, porque ya vemos cómo manipula al poder legislativo, el ejecutivo él lo ejerce, y ahora ¿qué va a pasar? Lo estamos viendo ya con los amparos de Santa Lucía, que ya le dieron vuelta después de que habían concedido la suspensión definitiva, le dieron vuelta y queda sin efecto esas suspensiones, y va el aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene, según los que saben de aeronáutica y de ese tipo de construcciones, no tiene ninguna posibilidad de que funcione al 100 como debe ser en esos casos. Pero en fin, cada quien su vida, cada quien sus datos, como en este caso. Y hoy a las 4 de la tarde estaba anunciada el inicio de una sesión extraordinaria del Congreso de Veracruz, en donde uno de los únicos quizá puntos a tratar es la aprobación, el palomeo de las propuestas que para cubrir las plazas de los 13 magistrados, parece que va a mandarlas de 6 en 6, presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a la 65 legislatura veracruzana, y que ha levantado polvo y polvareda porque dicen que son puros recomendados de grupos políticos ya morenistas, por supuesto. La misma historia cuando el PRI fue gobierno en Veracruz, siempre se está repitiendo. La historia se repite con Morena, que no miente, no roba, no traiciona al pueblo sabio. Pues esto dicen los profesionales del derecho organizados en colegios, en barras y por fuera, ¿sí? Independientemente, hablan, critican que todas las propuestas que ya se han filtrado del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez están contaminadas de origen, porque no tienen además una cosa esencial: la experiencia ni la preparación para el desempeño del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la Judicatura del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Y a ver qué pasa, pues hay mayoría morenista, en ya Morena ya aprendió a manejar el abanico con la mano izquierda, con la mano derecha, ahí en los entretelones de la corrupción legislativa, y a ver, mañana les platicaremos en qué quedó todo esto. Y por Acayucan hace unos días llamó la atención, se manejó mucho y generosamente en las redes la actitud ciudadana ejemplar de un hombre que pues no tendría necesidad de andar metido en estas situaciones para abrir conciencias ciudadanas y prepararse, no con las armas, no, sino movimientos pacíficos por la paz en el sur de Veracruz sobre todo, y si otros grupos quieren imitarlo, pues llevarlo hasta más allá. Se trata de Erasmo Vázquez González, hijo de don Ponciano Vázquez Lendechi, papá de Cirilo Vázquez, de Remigio,
de Abel, de Jesús, de Erasmo, de cuántos más hijos tuvo don Ponciano, no me pregunten, por favor. Mujeres también, mucho carácter como sus hijos, y ahora Erasmo Vázquez González, mejor conocido como el Chivo, que es un gran y próspero productor de cítricos, limón persa de exportación y ganadero, con raíces empresariales allá en el vecino estado de Tabasco, y pues no se olvida de su tierra sureña, y estuvo por Acayucan junto con otros acayuqueños distinguidos de mucho valor civil, y decíamos, no para convocar a guardias comunitarias, no, las guardias que van a constituir son para exigir a los gobiernos en sus 3 niveles que hagan algo más para no solamente dar excusas ni manejar estadísticas maquilladas, amañadas, sino que la presión ciudadana sea la que norme la actitud del gobierno en sus 3 niveles. No hay otra situación que persiga Erasmo Vázquez González en este movimiento que encabeza y dando la cara, él y los demás distinguidos sureños acayuqueños que lo acompañan, y pues esto debe servir de ejemplo a todos para dejar de lamentarnos y no hacer nada para que presionar por la vía pacífica al gobierno en sus 3 niveles para que pacifiquen a la región sur, en este caso empezando por Acayucan, a Veracruz, y por qué no a México también, que es lo que necesitamos, que organizarnos como ciudadanos para poder hacer una cruzada como esta que está encabezando Erasmo Vázquez González, para que no nos digan ni no nos cuenten. Un saludo hasta Cancún, allá para mis 5 mosqueteros que encabeza mi adorada hija Eira del Carmen. Y pues ojalá y acompañen a Erasmo Vázquez González y a los amigos que lo apoyan allá en Acayucan para levantar la voz pacíficamente ciudadana, para que precisamente vean también del gobierno que no nada más nos estamos tragando, válgase la expresión, lo que nos dicen, los datos que nos arrojan, las situaciones que manejan a su conveniencia, cuando la realidad que estamos padeciendo en todo Veracruz, en todo México, es muy distinta a la que se nos quiere pintar, porque no se trata de andar buscando culpables. En este caso no se trata este movimiento de Erasmo Vázquez González, el Chivo, de buscar culpables, no, sino colaborar, coadyuvar con el gobierno, porque dice, como bien dice Erasmo, pues están muy bien ubicados, identificados los focos rojos y quienes los manipulan, quienes los mueven para la violencia. Entonces, bueno, pues es un movimiento inédito, sí, porque hay, por ejemplo, las guardias comunitarias que se arman, y esto no se trata aquí precisamente de combatir la violencia con más violencia, como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de eso, sino de dialogar y de sí, exigirle al gobierno en sus 3 niveles que haga algo más que presentarnos proyectos y más proyectos, que una Guardia Nacional, que lo vemos, no ha funcionado porque no fue estrictamente elaborado el proyecto, los protocolos, la estrategia, sino simplemente le encargaron a Alfonso Durazo Montaño, a ver, invéntate algo por ahí, y lo inventó, pero pues no funcionó, no está funcionando, y esto pues no podemos como ciudadanos responsables cruzarnos de brazos y solamente hacer lo que está haciendo el propio gobierno, culpando a los del pasado, a los conservadores, a los neoliberales. No, como dijo Angela Merkel,
la primer ministra alemana, decíamos, que aquel gobernante, que cuando un gobernante, hombre o mujer, llega al poder, ya va enterado precisamente de cuál es la problemática o las problemáticas que va a enfrentar del país, municipio, estado o distrito que gobierne, y llegar a buscar culpables es de cínico, dijo. Y esto es cierto, no buscar culpables, buscar soluciones. Y en el caso de Erasmo Vázquez González, está precisamente proponiendo soluciones ciudadanas de quienes precisamente están padeciendo esta acometida, este flagelo, ya al grado ha llegado de flagelo, la inseguridad pública en Veracruz, en el sureste particular, en el sur particularmente, y en todo México. Y pues gracias a todos, porque fíjense ustedes, el mes pasado les decíamos que gracias a ustedes llegamos a al 1,5 millones de visitas. Este mes pasado, el antepasado fue de 1,5 millones, este mes pasado llegamos al 1,150,000 aproximadamente, comprobable, y pues les queremos agradecer como siempre su compañía, su apoyo, y pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 753 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 10 de octubre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Nos vemos, Dios mediante, mañana viernes 11, pero si hay algo antes, y como siempre, algo que consideremos de interés para ustedes, volveremos para compartirlo. Pero mientras tanto, y también como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Hoy se dejara su servidor, Carlos Velasco Jara.